Buenas, de nuevo Crack Bursátil. En el vídeo de hoy vamos a hablar de quién es Bill Gates y de cómo invierte en bolsa actualmente. Y vamos a analizar la empresa que es su mayor apuesta en este momento. ¿Estás listo? ¡Vamos a ello! Bill Gates nació en 1995 en Seattle y a la temprana edad de 13 años descubrió su pasión por los ordenadores tras utilizar el ordenador de la escuela donde estudiaba. Bill y su amigo Paul Allen pasaban horas frente a aquel ordenador programando juegos sencillos y más tarde en la universidad compraron un microordenador que se vendía para ser ensamblado en casa llamado Elter. Tal era la pasión de Bill por los ordenadores que en muchas ocasiones ha reconocido lo siguiente: estoy seguro de que una de las razones por las que estaba tan decidido a ayudar a que se desarrollara el ordenador personal era porque quería tener uno para mí. Poco a poco, él y su amigo Allen comenzaron a desarrollar programas adaptados a ese ordenador Elter, y la compañía MITS comenzó a comprar estos programas. En ese momento, Bill y su amigo fundaron la empresa de software informático Microsoft Corporation. Gracias al rápido aumento de la industria de los ordenadores personales y a la reducción del tamaño de los mismos, las ventas de Microsoft crecieron rápidamente. En 1980, Gates consiguió un acuerdo con IBM para la creación de un sistema operativo adaptado a los requisitos de la compañía. El PC en cuestión era el MS-2, que tuvo un éxito aplastante gracias a su buen precio, un tamaño reducido y su aplicación tanto laboral como para el ocio de las personas. Los tipos de ordenador personal más vendidos en la época de 1986 eran el PC y el MS-2, donde las empresas comenzaron una dura competencia por la reducción de costes. Sin embargo, esto benefició a Microsoft como distribuidora de sistemas operativos y diseño de programas específicos, como un procesador de textos, una hoja de cálculo e incluso juegos para el uso cotidiano. Tras estos hechos, Microsoft se convirtió en el sistema operativo estándar en la mayoría de PCs, pero su única competencia eran los Macintosh de Apple, que fueron los primeros que agregaron un mouse para facilitar la experiencia del usuario a la hora de realizar cualquier acción. Los dos únicos sistemas operativos más grandes de la época eran Windows de Microsoft y el Mac OS de Apple. Pero finalmente en 1990 Microsoft sacó la versión 3.0 de Windows, de manejo más sencillo, más intuitiva y más económica que el Macintosh de Apple. Tal fue el éxito de este nuevo sistema operativo que tras 3 exitosos años de crecimiento en sus ventas, la revista Forbes declaró a Bill Gates el hombre más rico de Estados Unidos. Y más tarde, con el lanzamiento de Windows 95, fue considerado el hombre más rico del mundo con un patrimonio superior a 15.000 millones de dólares. Actualmente es la tercera persona más rica del mundo con un patrimonio de 134.000 millones de dólares. Y como ya sabrás, en la actualidad este sistema operativo de Windows es el más utilizado del mundo con una cuota de mercado del 78% en 2019, aparte de otros muchos programas y servicios que han hecho de esta empresa una de las compañías más grandes del mundo. Así que en este vídeo voy a comentarte cuál es la gran apuesta de Bill Gates, dónde tiene la mayor parte de su patrimonio y vamos a ver cuáles son las principales posiciones de su cartera y cómo está gestionada. Pues para mostrarte la gran apuesta de Bill Gates, primero debes saber cómo tiene dividido su patrimonio. Por un lado, la fundación Bill y Melinda Gates ha estado buscando ganar dinero para actividades caritativas y otras funciones para ayudar a mejorar el mundo. Por eso decidieron invertir gran parte de su patrimonio de forma sostenible a largo plazo para aumentar el capital de esta fundación. Para ello, Bill tiene un equipo de inversores expertos que gestionan el portfolio de este famoso empresario. Pero por otro lado, debemos tener en cuenta que Bill Gates es dueño del 1,37% de las acciones de Microsoft, por lo que también deberíamos añadir esta compañía a la cartera de estos gestores. Pero espera,
No vayas tan rápido, creo que se te ha olvidado suscribirte y activar la campanita si quieres más vídeos como este, crack bursátil. Y aquí tienes la cartera de la Fundación Bill y Melinda Gates, donde podemos ver cómo Berkshire Hathaway es su principal posición actualmente con el 45% del portfolio invertido en esta compañía. Pero como ya hemos dicho, debemos añadir en esta cartera la posición de Microsoft, donde Bill tiene el 1,37% de sus acciones y cuyo valor es de 23.000 millones de dólares. Así que vamos a ver cómo quedaría la cartera de Bill si añadimos esta compañía a su portfolio. Y aquí puedes verlo con claridad, la principal posición de la cartera de Bill Gates, donde vemos cómo Microsoft sigue siendo la gran apuesta de este empresario y representa el 51% de su capital invertido en acciones cotizadas, y Berkshire es su segunda mayor posición con el 22% de su capital. Como ya sabemos cuál es la gran apuesta, vamos a analizar cuáles son las ventajas competitivas de Microsoft, su estrategia operativa y si es una inversión interesante o no para los próximos años. ¡Vamos a ello! Pues vamos a comenzar por ver sus ventajas competitivas. Como ya sabrás de sobra, Microsoft es una de las empresas más conocidas del mundo, así que podemos encontrar dos activos intangibles muy destacados dentro de esta compañía. Por un lado, y como era de esperar, su fuerte imagen de marca genera una gran confianza en sus clientes y en nuevos posibles usuarios. Su otro gran activo intangible son las patentes de software, que posee licencias de software únicas en el mundo y exclusivas de esta empresa, por lo que cualquiera que quiera usarlas deberá adquirirlas a Microsoft. Otra de sus grandes ventajas es el efecto red, debido a que si una persona usa un tipo de software con el que trabaja habitualmente y necesita compartir esa información u otros datos que ha introducido en ese software a otros usuarios, es necesario que la otra persona use el mismo software para poder leer esos datos, por ejemplo con programas como Word, Excel o PowerPoint. Y su tercera gran ventaja son los switching costs que posee Microsoft en varias aplicaciones de su software. Esta ventaja se da si un usuario habitual de un software de Microsoft, como podría ser Windows, intenta cambiar a otro software como por ejemplo Linux, donde debería aprender desde cero cómo usar todas las aplicaciones y programas de este nuevo software, y además trasladar todos los datos del software anterior al nuevo. Gracias a estas grandes ventajas, Microsoft posee uno de los moats más potentes que existen en la actualidad. Si miramos los distintos segmentos del negocio, podemos destacar principalmente los servicios en la nube o cloud computing, cuyo principal servicio es Azure, una plataforma de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios mediante el uso de sus centros de datos, que actualmente supone un 29% de las ventas y crece a un ritmo cercano al 27%. Después tenemos los productos de Microsoft Office, que son licencias que abarcan un conjunto de programas ofimáticos que son los más usados en la actualidad y se emplean para distintas aplicaciones cotidianas, tanto para empresas como para personas, y se contratan mediante una suscripción anual. Actualmente suponen un 25% de las ventas y tienen un crecimiento cercano al 11% anual. Su tercera mayor línea de negocio es su conocido sistema operativo Windows, que como ya sabes es el líder en el mercado de los sistemas operativos para PC, con una cuota superior al 78%. Esta línea representa un 16% de los ingresos y crece a un ritmo del 9% anual. Y su última pata más destacada es el gaming, donde podemos destacar Xbox como la mayor plataforma de este segmento, que supone un 8% de las ventas y crece a un bajo ritmo cercano al 2% anual. Antes de pasar a la valoración, vamos a ver la salud y crecimientos financieros de esta compañía, que como puedes ver en el último trimestre de diciembre ha crecido un 16% en ingresos, pero lo más sorprendente es que han aumentado un 33% el beneficio neto respecto al año anterior. Y voy a comentarte las 3 cosas que más me han gustado y las 3 que menos antes de decirte si creo que es una buena opción de compra o no.
La primera cosa que más me ha gustado es que se trata de una empresa con una gestión empresarial impresionante gracias a su equipo directivo, lo que ha propiciado que la empresa actualmente goce de algunas de las ventajas competitivas más fuertes del mundo y han generado un ROIC cercano al 30%. Lo segundo que más me ha gustado es que la empresa cambió su modelo de negocio pasando de servicios de pago único que duraban para siempre a un modelo de pagos por suscripción, donde los usuarios deben pagar anualmente una cuota para poder usar los servicios de esta compañía. Además, Microsoft tiene un working capital negativo debido a que apenas poseen inventarios físicos y sus licencias son digitales, lo que se traduce en que los clientes pagan la cuota al principio para usar los servicios todo el año. De este modo, Microsoft recibe ese dinero por adelantado, así que los clientes están financiando a la compañía. Y lo tercero que más me ha gustado es que han conseguido seguir creciendo al 15% en 2020, que es su tasa media histórica anual, a pesar de las dificultades que se han presentado este año a nivel sanitario. Y añadir por último que posee más de 76 billones de dólares de caja neta en la actualidad. Y vamos con las tres cosas que menos me han gustado. Lo primero que menos me ha gustado es que si bien Microsoft posee grandes ventajas competitivas, hay algunos defectos a nivel de seguridad. Esto se debe a que mucha gente que posee conocimientos referentes a software informático consigue adquirir muchas de las licencias de esta compañía de forma ilegal, lo que puede hacer que si se extiende este conocimiento, la empresa debe actuar en consecuencia para que no se reduzcan sus ingresos. Lo segundo que menos me ha gustado es que, a pesar de que Bill Gates sigue poseyendo el 1,3% de la compañía, ya no ejerce como directivo de Microsoft, ya que en 2014 cedió su cargo a Satya Nadella. Y lo tercero que menos me ha gustado es que la empresa cotiza un PER cercano a 36 veces, que podemos deducir que es un precio algo exigente para la capacidad de crecimiento de la empresa. Y llegamos a la valoración de Microsoft. Si tenemos en cuenta los crecimientos estimados en ingresos al 15% anual y un crecimiento en beneficios algo superior de casi el 17% anual, impulsado sobre todo por el cloud computing, podemos llegar a un beneficio por acción cercano a $14,5 para 2026. Si aplicamos un múltiplo adecuado para esta empresa de unas 30 veces, llegaríamos a un precio objetivo de $440 por acción. Si tenemos en cuenta que actualmente cotiza a $242 por acción, el potencial de revalorización es de un 82% acumulado y sería equivalente a un 13% anual para los próximos 5 años. En mi opinión, es una empresa de muy alta calidad y una buena opción de compra para tener un retorno superior a la media del mercado con bajo riesgo y poca volatilidad. Y hasta aquí el análisis de Microsoft. Si te ha gustado, suscríbete y te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.